Buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Vamos a comenzar, señor presidente, con su permiso, con el permiso de nuestro delegado del CEN del PRI, Pepe Olvera Acevedo. Vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa que tiene temas relevantes. En primer lugar, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional dará a conocer un posicionamiento que el día de hoy se está dando de manera simultánea en los 32 estados del país y que se refiere a las acciones y apoyos que el Partido Revolucionario Institucional hace para las madres buscadoras mexicanas. Posteriormente, el presidente Carlos Peña Vadillo hablará de algunos temas locales, como por ejemplo el problema de los productores del campo, la solidaridad con un sector muy importante que está muy lastimado ahora, que son los restauranteros, y también hablará sobre la seguridad nacional y algún otro tema local. Vamos a comenzar, y ya saben todos que al terminar los posicionamientos esperamos sus preguntas. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Tiene la voz, señor delegado general del PRI, Juan Pepe Olvera. Muchas gracias, buenos días. Con el permiso de la dirigencia del Comité Estatal, saludar a los integrantes y a las compañeras del Comité Directivo Estatal, a los compañeros diputados y diputadas, a las regidoras y regidores que hoy nos acompañan, y agradecerles a ustedes, compañeros, compañeras, amigas y amigos de los medios, que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa. Ya con la cercanía del 10 de mayo, es un festejo que se construyó, se hizo, se creó con fines, pues yo diría netamente mercantiles, pues fue generando una postura emotiva que todos festejamos aquí en nuestro país y en varios países de Latinoamérica. Pues para ese día festejar a las madres. Yo creo que en nuestro país no hay nada que festejarle a las mamás. ¿Cómo podemos hablar de festejar a las mamás cuando este gobierno fascista autoritario está permitiendo y está descalificando el trabajo de las madres buscadoras? ¿Cómo o qué regalo podemos darle a una madre buscadora? A una madre que ha perdido a uno de sus hijos. Yo no creo que exista algún regalo que pueda satisfacer las emociones de esa madre de familia que no tan solo tiene que cumplir con sus obligaciones como madre domésticas en su casa, sino que tiene que destinar gran parte de su tiempo a buscar a su hijo. Entonces no hay nada que festejar en este país mientras no se les haga justicia a las madres buscadoras. Y a otro sector de la población también muy importante, me refiero a las madres trabajadoras. Tampoco hay algo para festejarlas. ¿Cómo las vamos a festejar si este gobierno espúreo y el anterior, o más que el anterior, le quita los programas que ayudaban a las madres trabajadoras? No es posible hablar de felicitar a las mamás trabajadoras, cuando han quitado las guarderías, que era un apoyo para las madres trabajadoras. Y ahora pues, es un segmento, o las guarderías solamente apoyan a sectores muy pequeños. ¿Cómo vamos a festejar a las madres trabajadoras si se quitaron las escuelas de tiempo completo, que era un instrumento, un programa que ayudaba, que contribuía mucho para que las madres trabajadoras pudieran dejar ya a sus hijos y que ahí les brindaran sus alimentos? Yo no tengo nada que festejar. ¿Cómo podemos festejar cuando se ha quitado el apoyo a los albergues para mujeres
que han sido agredidas o que han sido castigadas, que han sido pues víctimas de la violencia intrafamiliar. No hay nada que festejar. Yo creo que, o estoy convencido de que no hay nada que festejar. Lamentablemente en este país no tenemos. Podríamos decir aquí un discurso muy florido sobre la belleza y la importancia de la madre, de la mujer en el tejido social, pero yo no tengo cara ni tengo palabras para hacerlo. ¿Cómo hablar también cuando han quitado el seguro de vida que se tenía para las mujeres trabajadoras que apoyaban a sus hijos que estaban estudiando todavía? Imagínense ustedes una jefa de familia que pierde la vida y deja a 2 o 3 de sus hijos sin ningún apoyo para que sigan estudiando. ¿Cómo transitará el alma de esa pobre madre de familia de este plano terrenal hacia el universo? Creo que llorando. Entonces, en este país no tenemos nada que festejar. Tenemos que exigirle al gobierno que apoye a las madres buscadoras, que se regresen los programas que realmente apoyan a las madres jefas de familia. Esa es nuestra exigencia y ese es nuestro obsequio, nuestro regalo a las madres en este próximo 10 de mayo. Por otra parte, oigan, qué lamentable, yo insisto, pobre presidenta o pobre presidente. Ahora, para distraer todo el reburujo que trae con la reforma judicial, olímpicamente se lanza a un debate totalmente infructuoso con el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Y todo fundado en el tema del FOBAPROA. Pero si analizamos detalladamente, si analizamos fríamente esa medida que se tomó en aquel momento, tendremos que reconocer que Zedillo asumió la responsabilidad y el costo político de rescatar a los ahorradores, no a los banqueros como lo quieren hacer presentar o como lo presentan. Si Zedillo no hubiera tomado esa decisión, todo el sistema financiero de este país se hubiera destruido. Y bastaban 2 o 3 semanas para que hubiera una parálisis económica en el país. Se hubiera paralizado la economía de este país máximo en 2 o 3 semanas. Porque no había condiciones para que el sistema de pagos se llevara a cabo. Imagínense ustedes que de repente usted va, como sucedió en Argentina, va al cajero y en el cajero sus ahorros le dicen no hay dinero. Y luego usted no tiene con qué pagarle al señor de la tienda. Y el señor de la tienda no tiene con qué comprar sus productos para vender. Y el comerciante que le lleva los productos regresa a la fábrica, a la tienda, al almacén, sin dinero. Y el lunes que tiene que hacer su recorrido, no hay gasolina para que vaya a repartir la mercancía. Un colapso total del sistema financiero de este país. Ya no digamos lo que hubiera afectado a las finanzas internacionales, que también las iba a afectar. De manera que se les olvida lo que Zedillo hizo para crear los órganos autónomos, sobre todo en materia electoral. ¿Ya se les olvidó eso? Y si usted quiere sacarle números al costo del FOBAPROA, ¿está bien? Pues saquémosle también costo a la deuda que adquirió el señor Obrador. De 11 millones y medio lo dejó en 17 millones y medio la deuda de este país. Ahí sí no se detiene. Pero fíjense ustedes que lo más triste es la pobreza. La pobreza es la creatividad, porque tienen que utilizar ese tipo de distractores mediáticos para que nuestra gente no cuestione y no piense en lo que va a pasar el día 2 de junio. Es una forma muy pobre, una estrategia que da lástima. Por eso digo, pobre presidenta que no sabe qué hacer. Y si por si fuera poco, todavía manda una carta este domingo a su Congreso de Morena. Oigan, pero ¿en qué cabeza cabe
le mando una carta para que por favor ya no usen helicópteros, ni ropa de marca, ni usen autos blindados, que se comporten como franciscanos. Toda la bola, los curritos nuevos, los neoburgueses que usan ropa de marca, sí, claro que sí, y usan vehículos blindados y usan muchos guaguras y muchas camionetas ahí, como ejemplo la gobernadora, nuestra ex paisana de Veracruz. Es una ofensa, es un agravio que por un lado nos hablan de austeridad y por otro lado se comportan como nuevos ricos. De manera que, y luego todavía de ribete, lo del nepotismo. Oigan, pues, es de primaria, que no sabe que un estatuto o los estatutos de un partido no pueden estar en contra de la Constitución. Se requiere una reforma constitucional, misma que le batearon en el Senado y en la Cámara de Diputados a la presidenta. Pobre presidenta, no tiene ni siquiera control sobre sus diputados y sus senadores. Pobre México. Muchas gracias al delegado don Pepe Olvera, expresidente del partido y representante del Comité Ejecutivo Nacional, por su mensaje y su postura esta mañana a nombre de nuestra dirigencia que encabezan Alejandro Moreno y Carolina Villano. Gracias, señor delegado. Por supuesto, agradecerles a ustedes quienes hoy, posterior a un día que para algunos fue inhábil y que se acumularon algunas ruedas de prensa en el mismo horario, estén aquí con nosotros, amigas, amigos de los medios de comunicación, siempre agradecidos por esa deferencia que tienen con esta dirigencia para acompañarnos en nuestras ruedas de prensa de los martes. Agradecer, por supuesto, a quienes el día de hoy me acompañan y vienen y fijan de la mano con la dirigencia estatal la postura sobre distintos temas del PRI a nivel nacional, a nivel estatal, y que siempre nos fortalecen con su trabajo, cada uno y cada uno de ellos en las tareas y responsabilidades que tienen con la representación del partido al interior de la legislatura o de los ayuntamientos. Por eso agradezco a quien dirige sectores y organizaciones, en este caso a la dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Periodistas y diputada local Isadora Santibáñez, agradecerle a quien encabeza los esfuerzos y la voz de las y los migrantes desde el PRI a nivel estatal, al diputado Beto Lamas, agradecerle también a la coordinadora de regidoras y regidores en el estado, Mariana Anaya, agradecerle a quien dirige la Red de Jóvenes por México, quien además está celebrando 2 años de llegada a su dirigencia, la regidora Carmen Lira, agradecer por supuesto a quienes integran esta dirigencia estatal, a los expresidentes del partido, el licenciado Gustavo Salinas, secretario de Cultura, al secretario de Operación Política y expresidente del partido, el profesor Juan Carlos Lozán, al secretario de Organización Javier Bonilla, al secretario jurídico Aldo Valle, al secretario de Acción Electoral Artemio Ultreras, y por supuesto al secretario de Comunicación, el licenciado Soto Landeros. Yo quiero de manera muy rápida retomar en un instante lo que ya decía el delegado don José Olvera. En el caso del PRI, habla por nosotros nuestra historia y nuestras acciones a través de los años. No es la ocurrencia de ser gobierno o la posibilidad de estar ejerciendo gobierno o en la toma de decisiones. El PRI es un partido que en su historia ha acompañado a las madres mexicanas, ha fortalecido no solamente en acciones o programas, sino también en materia legislativa, el acompañar, el respaldar y el fortalecer a las madres en México. Ya se ha hecho un recuento muy puntual de hoy cómo se les lastima, de hoy cómo se les ha agredido y de hoy cómo se les ha fallado desde los gobiernos de Morena. Sin embargo, también es importante resaltar lo que el PRI ha hecho, lo que el PRI ha contribuido y lo que seguiremos haciendo. De entrada, a una madre le preocupan sus hijas y sus hijos. Nosotros, desde las legislaturas federales, Cámara Alta o Cámara Baja, hemos estado presentando un número importante de iniciativas como partido para poder salvaguardar los derechos de la niñez mexicana. En el caso de Zacatecas, el diputado Roberto Lamas, que integra la Comisión de Niñez y Juventud, ha estado trabajando en temas torales que tienen que ver justamente con salvaguardar, con acompañar, con fortalecer desde la ley las políticas públicas que puedan generarle tranquilidad a las madres, jefas de familia,
o a las madres en el cuidado de sus hijos. El caso de la diputada Isadora Santibáñez ha sido constante el número de iniciativas que se ha presentado para poder acompañar a la niñez y a las mamás para el cuidado, para la tranquilidad y para salvaguardar lo que ellas realizan como madres de familia, pero también por el cuidado de sus hijos. Es decir, el PRI ha asumido ese compromiso de trabajo constante en materia legislativa para fortalecer la toma de decisiones desde el gobierno con leyes que respalden y que cuiden a las niñas y a los niños, y con eso, por supuesto, estamos acompañando a las madres y a las familias. Hemos presentado iniciativas que acompañen y que salvaguarden a las madres buscadoras, tan lastimadas, tan abandonadas y tan desatendidas. Hemos estado presentando iniciativas que busquen atender hoy la realidad de país que tenemos. Basta recordar las guarderías infantiles que el PRI creó, que el PRI fortaleció y que Morena quitó. Basta pensar en las escuelas de tiempo completo que el PRI creó, que el PRI presupuestó y que Morena eliminó. Basta con pensar en el entorno social que buscamos siempre salvaguardar desde los gobiernos del PRI y que hoy nos preocupan y que hoy nos tienen en incertidumbre total. Por eso, en esta rueda de prensa, no solamente queremos hablar de lo que el PRI ha hecho o de lo que el PRI cuestiona de las madres en México, sino también de esas preocupaciones latentes y existentes en la realidad que tiene Zacatecas. Ni estamos en paz, ni se respira bienestar. Lamentablemente, y con esto queremos solidarizarnos con los antreros y restauranteros de Zacatecas, dimos cuenta el día domingo de una explosión que se presentó en un establecimiento en la zona del Boulevard Metropolitano. Sabemos que están las investigaciones en curso y exhortamos a la Fiscalía a que se agote el proceso de investigación. Sin embargo, no podemos ver con normalidad que hechos como estos se sigan presentando en Zacatecas. No podemos tolerar que se quiera voltear a otro lado de los problemas que existen en el Estado. No podemos escuchar respuestas como la que platicamos la semana anterior con relación a que son los empresarios, hoteleros o restauranteros quienes tienen que corregir. El gobierno tiene que acompañar. El gobierno es quien decide, el gobierno es quien conduce, el gobierno es quien protege, y hemos visto, no una, sino en muchas ocasiones, que en Zacatecas, triste y lamentablemente, el ser despectivos, muchas veces irresponsables y en otras ocasiones ajenos, hacen que los problemas en el Estado no se atiendan. Por ello queremos expresar desde el Partido Revolucionario Institucional, desde quienes integran los ayuntamientos en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe y por supuesto desde quienes formamos parte de la legislatura del Estado, que habremos de estar acompañando con legislación desde los cabildos o desde la legislatura para poder acompañar la realidad que hoy están viviendo quienes se dedican a este giro y que lamentablemente el domingo generó miedo, incertidumbre y preocupación por el hecho suscitado. Esperemos que las investigaciones esclarezcan. No queremos especular, pero sí queremos responsabilizar a quienes ejercen hoy el gobierno para que atiendan y para que salvaguarden a quienes invierten en Zacatecas. Sumado a esto, expresar la preocupación por los hechos que se informan esta mañana en la presidencia municipal de Ojo Caliente, particularmente en la Comandancia de Seguridad Pública. Esperemos que estos hechos no vuelvan a ser una constante en el Estado. Esperemos que ese miedo que respiran muchas regiones en el Estado no alcance hoy tragedias y situaciones lamentables como esta. Por eso insisto, ni se respira la paz, ni se respira el bienestar. Reconocemos que ha habido avances importantes. Sin embargo, hechos como estos empañan por completo el esfuerzo que se realiza todos los días. Lo reitero, sería mezquino pensar que a Zacatecas le vaya mal, que nosotros desde aquí digamos que a Zacatecas no le vaya bien, al contrario, nos urge, y por eso seguimos haciendo el llamado para que los problemas en Zacatecas se atiendan y se enfrenten.
y no que se manden a donde no existieran, o a donde no se ven, o a donde no se sienten, porque eso únicamente lo genera la irresponsabilidad, pero además el no atender la obligación y hoy el espacio que les brindó la ciudadanía desde que llegaron a ejercer gobierno. Y termino los comentarios de esta mañana únicamente haciendo mención a que ustedes dieron cuenta que la semana pasada en la legislatura del Estado se apersonaron productoras y productores del campo. Con mucha desesperación hacían un llamado a que la legislatura del Estado interviniera. La intervención ha sido generar las condiciones para una mesa de trabajo el día de mañana, donde puedan estar legisladoras y legisladores federales, legisladoras y legisladores locales y por supuesto las y los productores. El tema tiene que ir más allá de una mesa de trabajo. El tema tiene que ir más allá de un diálogo que es necesario. Sin embargo, nosotros desde el PRI hacemos el compromiso de acompañar las necesidades de las y de los productores con iniciativas que lleguen a la legislación y que eso se pueda reflejar en presupuesto. Porque no puede haber buenas intenciones con el campo, lo que debe haber es presupuesto, lo que debe haber es recurso. Lo que debe haber es una estrategia para atender la crisis que tienen con Comisión Federal de Electricidad, la crisis que tienen con el tema de agua, con la Comisión Nacional del Agua. El desabasto es real. Los mantos freáticos en Zacatecas hoy ya están devastados y por eso se requiere una estrategia de fondo que pueda acompañar esta realidad. Muchas zonas en Zacatecas tienen veda. El problema es que ha habido muchas concesiones que se traspasan, pero sigue extrayendo agua el que la vende como el que la compra. Porque hoy tenemos que atender los altos costos en las tarifas de la energía eléctrica. Porque hoy tenemos que hacer que el producto del campo valga. Por eso hablo de una estrategia integral como las que el PRI tenía. Cuando se logró con el gobierno de Enrique Peña Nieto y el exgobernador Miguel Alonso, traer a Zacatecas una inversión para rehabilitar y equipar 5,000 pozos en el estado de Zacatecas, de los más de 8,000 que en ese momento existían. Por eso en ese momento apoyábamos y acompañábamos el seguro catastrófico, la concurrencia en la mezcla de recursos. Por eso acompañamos la estrategia integral de políticas públicas que pudieran fortalecer a las y a los productores. Hoy, así como se afecta a la salud, como se afecta al magisterio, como se afectan las carreteras, se están afectando a las y a los productores. Ojalá que Morena, que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados Federal y también en la Cámara local, nos ayuden a encontrar una alternativa que de verdad pueda atender, pueda acompañar y pueda respaldar a las y a los productores que viven hoy una de las situaciones más adversas, en una realidad en lo que no puede reflejarse únicamente con buena intención la solidaridad y el trabajo en equipo. Tiene que verse con presupuesto y decisiones torales. Y la primera vez que la Presidenta de México, que en sus facultades tiene y puede emitir un decreto presidencial para que el asunto con Comisión Nacional del Agua, repito, y con Comisión Federal de Electricidad, de un plumazo pueda atenderse. De lo contrario, única y exclusivamente Morena está jugando con las y con los productores, porque la solución está en sus gobiernos federales, está en sus gobiernos estatales y en las mayorías que tienen en las legislaturas locales y por supuesto en lo federal. Muchísimas gracias y muy buen día para todas y para todos. Muy buenos días para todos, compañeros, para todos ustedes. Yo quiero retomar el tema de la construcción del viaducto elevado. Hace tiempo se hizo un llamado desde la legislatura para que se retiraran las máquinas. Ahorita, bueno, hoy que se regresó a la vida normal y ahorita está un caos terrible en la zona cero. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Ahí ya hay respuesta, ya se va a hacer algo. Sabemos que jurídicamente, ya lo había dicho el abogado Jorge Rada, que no se podía hacer nada, pero hay un clamor popular que crece sobre este tema de que se retire, o sea, porque mientras no se está trabajando, pues se está generando un caos vehicular. Y en el mismo tema, pero dentro de la elección del Poder Judicial, ¿no ven ustedes un riesgo después de que se lleve a cabo esta elección
de que lleguen los nuevos jueces que pudieran echar para atrás esas resoluciones de los amparos, porque se dice que van a llegar pues, jueces por parte de la 4T, por ejemplo. Entonces es una elección que yo también no veo mucho interés de la ciudadanía. Esta es otra cosa también, pero el tema del viaducto elevado, que se pudiera echar para atrás estos amparos. Hacer un comentario también. Bueno, es que es lo que quieren ellos. Ellos quieren tener un poder judicial sometido a sus voluntades. Entonces yo también no descarto la posibilidad de que llegue un juez y eche abajo todos los amparos. Lamentablemente. Ese es el país que nos están dando. Si eso no es dictadura, pues yo no sé que entonces fascismo, pues entonces no sé en qué país estamos viviendo. Ese es el reto que tenemos, lamentablemente. Sí, es posible que llegue un juez que eche abajo los amparos. Y no nomás eso, muchas cosas más. O sea, ellos están construyendo un poder judicial a modo, donde tengan el poder absoluto, donde tengan el control. Entonces, lamentablemente, tengo que decirlo, ojalá que nadie se ofenda, somos un pueblo que no nos interesan los problemas sociales ni políticos y sin cultura cívica, sin cultura política, lamentablemente, hay que reconocerlo. Si fuéramos un pueblo con mayor cultura política y con mayor cultura sobre los problemas sociales, otra cosa sería. Lamentablemente, el beneficio que trajo el régimen priista de crear una gran clase media, la convertimos en una clase media acomodaticia, que no le importan los problemas sociales. Entonces, estamos en esa encrucijada, lamentablemente. No hay quien se oponga, no hay quien proteste, aparte por desconocimiento y por desinterés. Y ya no hablemos de las nuevas generaciones, que ese es otro tema. Lamentablemente, tenemos un pueblo, una ciudadanía que no tiene conciencia ciudadana, lamentablemente. Ese es uno de los grandes retos. Y esa es una de las manifestaciones de que tenemos una sociedad enferma. La hemos enfermado. Entonces, no sabemos, digo, nosotros que estamos medios rucailones, ya brincamos el charco. Pero ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Un país destrozado, una sociedad controlada por las plataformas y por la mercadotecnia y por el poder abusivo del capitalismo. Eso es, y con gobiernos cómplices que ahora no tan solo son cómplices de un sistema, como le llaman ellos, neoliberal, sino con un narcoestado. Eso es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, lamentablemente, y yo no estoy de acuerdo. Y si solamente tenemos la oportunidad de ser testimoniales, hay que hacerlo. Hoy aquí tenemos que dar testimonio. No podemos dejar que pase el tiempo y que después digan, a mí no me gustaría que mis nietos un día me digan, o mis hijos, oye, ¿y tú dónde estabas cuando estaba pasando todo esto en nuestro país? ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste a la comodidad? Yo no, aunque sea con mi dicho. Pero yo creo que sí existe esa posibilidad, lamentablemente. Y yo creo que a eso le están apostando ellos. Ellos dicen, no, pues que llegue un juez y nos arregla todos los amparos. Ojalá que no ocurra. Ojalá que no ocurra. Bueno, respecto a la pregunta que ahorita hacía desde el segundo piso, decirles que como municipio no podemos mover las máquinas lamentablemente porque estaríamos violentando el amparo que se está llevando a cabo. Entonces, pues disculparnos y decir que lamentamos mucho lo que está pasando con el tema del tráfico, los accidentes propios que están viviendo, pero al hacerlo sería violentar totalmente el amparo que se está haciendo de parte del municipio y propiamente de los abogados que están colaborando. Gracias a don Pepe Olvera y gracias también a la regidora Carmen Díaz. Solamente
para ahondar un poquito en esta postura. Efectivamente, el amparo indirecto que se presentó y en este momento la suspensión definitiva que se ha otorgado no permiten que la maquinaria pueda moverse. Nosotros en la legislatura hubo puntos de acuerdo que se han presentado para solicitar que se pueda generar este movimiento de maquinaria. No ha habido tal autorización porque incluso hay otro recurso que va encaminado a que la maquinaria se retire, que está en la cancha del juzgado de distrito. Entonces, mientras esto no se resuelva, vamos a seguir padeciendo un bulevar en caos, riesgos de accidentes como los que ya se vivieron el fin de semana. Vamos a seguir padeciendo en que el horario en ese cuello de botella por la mañana o por la tarde caiga en el riesgo de intolerancia, de agresiones y hasta de violencia de todas aquellas personas que se alteran de circular ahí, porque la emergencia, la necesidad o simple y sencillamente el trasladarse en esa zona genera de manera permanente un desgaste innecesario. Ojalá que pueda resolverse esto y que en lo que concluye el litigio la maquinaria pueda retirarse. Y por otro lado, relacionado a la misma pregunta, en que la justicia de consigna es un alto riesgo. Retomo en medio minuto. El PRI estuvo siempre en contra de esta reforma al Poder Judicial. Cuando llega ya aprobada, en Zacatecas tuvimos que o dejarla pasar o asumir el costo de acompañarla para evitar que las consecuencias fueran mayores. Hoy el único llamado es que la ciudadanía participe, porque si no participamos, vamos a ser cómplices de que pueda llegar a México la justicia de consigna. Hoy Morena tiene mayoría en Cámara Alta, en Cámara Baja, en los gobiernos estatales, en las legislaturas locales. Hoy Morena tiene el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo, y si las y los mexicanos, las y los zacatecanos no hacemos algo, van ahora por el poder judicial. Lo que hay que revisar muy bien son los perfiles de quienes están participando, porque en esos perfiles que participan puede haber afinidades o pueden existir perfiles preparados para cuidar que la impartición de justicia no llegue a manos de Morena en este país. Presidente, buenos días. Paco Barba, con una pregunta respecto a lo de los productores que llegaron allá al Congreso a reclamar. ¿Hasta dónde una determinación del Congreso puede obligar a un caprichosísimo gobernador inepto que tenemos a que cumpla con lo que se establece en el Congreso? ¿Hay alguna manera de obligarlo o él se la pasa como siempre por el arco del triunfo? Bueno, ustedes saben que la legislatura, Paco, no solamente una ocasión, en muchas ocasiones hemos hecho llamados al titular del Ejecutivo, a sus funcionarios, para que atiendan la realidad y los problemas de Zacatecas. Lo ha hecho el diputado Roberto Lamas en situaciones que tienen que ver con la comunidad migrante, con la niñez, con la juventud. Lo ha hecho la diputada Isadora con los temas de mujeres. ¿Pero sí lo pueden obligar o no? Si tenemos la mayoría, podemos tomar decisiones importantes en la legislatura. Recordemos que la composición es Morena, Verde, está el PT, que han funcionado como aliados electorales de Morena. Están dos diputadas, una con una afinidad a la Nueva Alianza, otra independiente, está Movimiento Ciudadano, está el PAN, está el PRD y por supuesto está el PRI. Si decidieran de este lado acompañarnos a ser mayoría, claro que podemos hacer llamados y realidades las decisiones que la legislatura tome como mayoría. Si eso no sucede, pues vamos a seguir exhibiendo, señalando, haciendo llamados, pero no va a pasar absolutamente nada. El poder legislativo se conduce por mayorías y hoy la mayoría la tienen Morena y sus aliados. Gracias. Sí, gobernador, sí. Muchas gracias, señor presidente.